Bueno, pues en este tema la cuestión gira a través de este concepto de los sistemas de memoria. ¿Mm? Vamos a ver el concepto de sistemas de memoria, qué criterios se han propuesto para poder definir un sistema de memoria, que ya veremos que son conceptos que aún están, digamos, como muy en debate. Esto no está claro. Y también veremos una serie de, como de buenos candidatos a poder adquirir este título de sistema de memoria. Y luego veremos también la otra perspectiva de, que es, digamos, la antítesis de los sistemas de memoria, que es los procesos de memoria. ¿Os acordáis? ¿No? El procesamiento superficial, más profundo, la visión de los diferentes sistemas o la visión de solo hay un sistema. Lo que hay es una diferencia en la profundidad del procesamiento de la información. ¿Vale? Y luego veremos ya algunos estudios que se han hecho relacionando circuitos cerebrales con los sistemas de memoria. ¿Vale? Bueno, una de las ideas que ya más o menos seguro tenéis clara en esta asignatura es que esto de la memoria no existe, ¿no? Que cuando nos acercamos a estudiar la memoria nos acercamos a estudiar diferentes tipos, almacenes, sistemas, ¿no? Modos de ejercer, de actuar la memoria, ¿no? Se ha planteado a lo largo de la historia del estudio de la memoria implícita explícita, con registro y sin registro, declarativa y procedimental, anterógrada y retrógrada, ¿os acordáis que hemos visto también? O inintencional, por otra parte intencional. Así que ya vemos que hay como diferentes, dicho de otra manera, expresiones de la función de la memoria o de la función de diferentes memorias. El planteamiento de Squire, hecho en el año 2004, fijaros, ¿no? Este ya es un esquema seguro conocido, ¿no? Pues diferenció un sistema de memoria declarativa y otro no declarativa. La declarativa, a su vez, con dos divisiones, para una memoria de hechos y otra de eventos. Esto es una episódica y semántica, ¿no? Dependiente de la función del lóbulo temporal medial. Ahora veremos, ¿no? Cuáles son estas estructuras. Y dentro de las memorias no declarativas estaría la memoria de habilidades y hábitos, ¿no? Las cosas que hacemos rutinariamente, que estaría relacionada con la función de los núcleos estriados, con el priming o la facilitación, asentada en la función del neocórtex, con las respuestas condicionadas, ¿no? Que nos salen automáticas, fruto de la experiencia, o bien emocionales, o bien musculares, esqueléticas, apoyadas en las funciones de amígdala y cerebelo respectivamente, o las de aprendizajes no asociativos a través de las vías reflejas, ¿no? Los reflejos. Quedaros bien con esta descripción porque vamos a hacer referencia, ¿no? El lóbulo frontal, aquí a la altura de los ojos, el lóbulo occipital, aquí a la altura de la nuca, donde las sienes, el lóbulo temporal, un poquito más hacia arriba, ¿no? Por encima del lóbulo temporal, el lóbulo parietal. Porque vamos a hacer un poquito de neuroanatomía hoy. Bueno, retomamos algunas ideas que ya hemos planteado en algunos otros momentos. Cuando hablamos de memoria,
nos solemos referir de una manera genérica a la capacidad de recuperación consciente de los hechos, de los eventos, ¿no? Esta sería una memoria explícita. Nos referimos a una capacidad que se afecta cuando un sujeto padece una amnesia. Y esta memoria, que es una memoria representacional, que nos permite manejar mentalmente experiencias pasadas, manejar mentalmente, representar mentalmente conceptos, pues sabemos que es dependiente de la función del lóbulo temporal medial. Ahí tenemos la corteza temporal medial y sus regiones más internas. Y ahí tenéis también, vamos a ver después una representación del hipocampo y del tálamo y del hipotálamo. El tálamo es una región que está en áreas internas del cerebro, no se trata de áreas corticales, en capas internas de la cebolla del cerebro. Lo tenéis ahí puesto en este color violeta. Pues bien, ya veis que se trata de un conjunto de estructuras que el panorama no es tan sencillo como decir una función, un núcleo o una estructura, sino que vamos a hablar de circuitos que son complejos y que están conectados entre sí. Bueno, ¿qué se ha observado? Pues, por ejemplo, que una de las fuentes de conocimiento, como ya hemos visto, es las afectaciones de pacientes que han sufrido algún tipo de o daño cerebral o algún cuadro amnésico o daño cerebral adquirido. Y cuando estas lesiones, ¿no?, afectan a la corteza temporal medial, esa que hemos visto antes, pues se observan amnesias para contenidos explícitos y, sin embargo, ejecuciones preservadas para pruebas de memoria implícita. Esto os suena mucho, ¿a que sí? Ajá. Que en estos casos en los que hay, por ejemplo, a partir de una lesión producida por un ictus o por un daño cerebral, ¿no?, con cierta frecuencia se observan amnesias para contenidos explícitos, ¿no? Y sin embargo, otro tipo de expresiones de la memoria que tienen que ver con memorias implícitas, ¿no?, en función de las instrucciones, está preservada. Y aquí ya empezamos a ver muchas disociaciones, ¿no?, que es uno de los criterios para establecer sistemas, según algunos investigadores, ¿no? Esto a partir de investigaciones esas con pacientes. También se ha investigado con animales a través de provocar, ¿no? Sabemos en qué sitios, ¿no?, en qué localizaciones cerebrales algún tipo de lesión y después comprobar qué déficits en funciones de memoria están asociadas con qué tipo de localizaciones de la lesión en el cerebro, ¿no? Esto nos puede permitir, ¿no?, empezar a trazar como hipótesis de relación entre núcleo cerebral y función afectada, ¿no? Bueno, a través de esta tarea, que es una tarea que me parece francamente que no está muy bien definida en el libro, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, lo interesante de esto, más allá de lo estrictamente concreto de la tarea, es la afinidad que hay entre el hipocampo y las regiones que están rodeando al hipocampo y las tareas de memoria explícita. Aquí, pues, ¿qué se trata? De que si primero le pones a un mono una recompensa debajo de un cubilete y luego se la cambias de sitio, con qué rapidez, ¿no?, se da cuenta el mono del cambio, o con qué rapidez recuerda el cambio,
en función de la lesión de diversas áreas cerebrales y cómo esto afecta a la tarea, ¿vale? Bueno, pues aquí hay una región que es crítica para este rendimiento en esta tarea, que es el hipocampo y las regiones adyacentes al hipocampo, las que rodean al hipocampo. Tenemos un hipocampo en cada hemisferio cerebral. Además es una región adyacente a las amígdalas. Digamos que es como una pequeña haba, ¿no?, que está tocando a la amígdala, ¿vale? Os he puesto aquí un par de representaciones. Están en regiones internas del lóbulo temporal, ¿vale? Por lo tanto, estas son investigaciones que reafirman el conocimiento o la impresión de que el hipocampo participa en la formación, en la reorganización y en la consolidación de las memorias a largo plazo. Y en general, ¿no?, el lóbulo temporal medial participa en el almacenamiento temporal de una información. Pero mientras lo estamos, digamos, mientras lo estamos recordando explícitamente, ¿no? No tanto afecta a las memorias remotas que tenemos de donde pasabas los veranos cuando eras niño. La función del lóbulo temporal medial. Bueno, hemos visto entonces que ha habido algunos estudios que se han hecho a partir de animales, otros estudios que se han hecho y se hacen actualmente a partir de estudiar pacientes. Con todo esto, Culving planteó, bueno, pues él es uno de los mayores investigadores de la memoria humana y planteaba que los sistemas de memoria son estructuras que tienen que ser anatómicamente diferenciadas, que van a tener un funcionamiento independiente en la adquisición, en la recuperación y en la representación del conocimiento. Él dice que los sistemas se desarrollan y deterioran también a ritmos diferentes, ¿no? Puede haber patrones diferentes de desarrollo de unos sistemas, ¿no?, que emergen, se maduran unos antes que otros, por ejemplo, con el crecimiento, y se deterioran unos antes que otros con la senectud. Y además pueden funcionar de manera independiente, en paralelo, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede tener recuerdos declarativos de un suceso negativo en la infancia asociados a memorias emocionales, ¿no? Aquí podrían ir los recuerdos en paralelo, pero también podrían ser temores persistentes en ausencia de un recuerdo declarativo de la infancia, como sucede, por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, ¿vale? Bueno, por lo tanto, se han propuesto como 3 criterios entre Sachter y Tulving para identificar un sistema de memoria, ¿no?, para definir que esto es un sistema de memoria. Entonces, el primer criterio tendría como 2 condiciones, que es que cada sistema tendría que encargarse de un tipo de procesamiento de la información, ¿no?, o la memoria. Un sistema de procesamiento de la información, por ejemplo, a corto plazo, o otro sistema de procesamiento de la información que se encarga de memorias episódicas, etc., ¿no? Y estos sistemas habrían de estar afectados específicamente por lesiones que sean, digamos, identificables en diferentes regiones del cerebro, ¿vale? Es decir, habría como una afinidad entre el sistema y región cerebral, ¿vale? Y esta conjunción de permitir un tipo de procesamiento específico y además tener una localización cerebral específica se llaman operaciones de inclusión de clase. Y este sería el primer criterio, ¿vale? El segundo criterio es que cada sistema tenga sus propiedades, es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de información maneja?, ¿no?
cuáles son sus reglas de funcionamiento, cuáles son el tipo de información que maneja esos y qué relaciones tiene con otros sistemas, ¿no? Cómo se relacionan los sistemas de memoria implícita y explícita, o cómo se relacionan los sistemas de memoria implícita con el priming, ¿no? ¿Vale? Y han de mostrar disociaciones convergentes, ¿no? Debe demostrarse disociación en la ejecución de un sistema frente a otro, lo que hemos visto de la disociación entre memorias explícitas y implícitas, ¿vale? Estos son criterios que pueden resultar más o menos claros conceptualmente, luego lo más complejo es demostrarlos experimentalmente. Y esto es lo que realmente, bueno, son aproximaciones, ¿no? Y aportaciones que yo creo que ayudan por lo menos a tener una hipótesis de cómo puede funcionar la memoria, pero luego, digamos, confirmar esto experimentalmente no es tan sencillo. Bueno, con arreglo a estos criterios, ¿cuáles serían, digamos, los mejores candidatos para ser etiquetados, ¿no? O catalogados como sistemas de memoria? Pues el primero sería la memoria de trabajo. Esto ya casi me lo podéis contar vosotros, ¿no? ¿Qué es la memoria de trabajo? Un sistema que mantiene y almacena la información, ¿no? El que nos permite mantener la memoria el número de teléfono, ese que nos acaban de decir, ¿no? Con un sistema ejecutivo central, bueno, con dos sistemas de manejo de información principales, que son los sistemas esclavos, que es el manejo de la información verbal, el bucle fonológico, y el manejo de la información visual, la agenda visoespacial. Con un sistema ejecutivo central que está por encima de todo, que es el que decide cuándo hay que prestarle más atención a una tarea porque es más novedosa y hay que dedicarle más recursos cognitivos, o cuándo podemos estar actuando más o menos en automático sin dedicar demasiada atención. ¿A qué tipo de orden te refieres? A ver, uno, memoria de trabajo, dos, memoria personal. Ah, no. No. No, esto no es ningún orden de importancia. Diríamos que son sistemas diferentes. Luego con otro constructo que se ha definido recientemente, que es el bucle, de las dos maneras, de las dos maneras se dice. Esto lo he cogido de otro libro porque me gustaba mucho el esquema, estaba muy clarito y se denomina como bucle episódico, pero pues buffer es más la nomenclatura anglófona. Digamos que sería como un pequeño almacén, ¿no? En el que lo que hace este bucle es poner en contacto lo que estamos manejando en cada momento, la información que estamos manejando con el almacén fonológico y el almacén visual, con las informaciones que tenemos en la memoria a largo plazo, ¿no? Dicho en términos sencillos, sería esta pregunta que quizá nos hacemos cuando estamos abordando un problema nuevo, en el que estamos mentalmente observando las características de un problema. ¿Qué es? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Qué color tiene? ¿Cómo funciona? Y lo que hace el buffer episódico es decir, ¿y esto que yo estoy viendo ahora y que soy capaz de representar en mi mente, a qué se parece de lo que yo he visto en mi vida alguna vez? ¿Con qué podría buscar alguna similitud? ¿No? Esto es lo que nos permite entender algo de un problema. Porque si no podemos buscar alguna similitud, decimos, no entiendo nada, ¿no? Es como si yo os pusiera ahora un texto en chino. Podríais encontrar, bueno, yo por supuesto que no sabéis chino. ¿No? Si no tenéis nada en vuestros almacenes de memoria a largo plazo de la nomenclatura china, de la grafía china, no podéis entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hace este buffer.
¿eh? Relacionar la información que estamos manejando con los sistemas esclavos y relacionarla con la información que hay en los almacenes de memoria a largo plazo. Y a veces, fruto de esta interrelación, se nos ocurren ideas nuevas. Y dices, no cachis, fíjate, pero si este día lo había usado antes y no lo había usado nunca ahora, pero se parecen, ¿no? Y entonces voy a probar a ver si, ¿no? Bien. Bueno, pues tendríamos por una parte la memoria de trabajo, por otra parte otro buen candidato sería la memoria procedimental. Esta memoria que es evolutivamente más antigua, que nos permite el aprendizaje de rutinas motoras o de habilidades cognitivas simples, ¿no? Nos permite establecer un orden que solemos repetir más o menos cotidianamente de qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos de la cama y lo segundo que hacemos y lo tercero que hacemos. Esto normalmente lo hacemos siempre igual, ¿no? ¿Vale? Y además no nos damos cuenta intencionadamente que lo hacemos siempre de la misma manera, ¿no? Tiene un carácter más inconsciente, pero sin embargo esto nos permite saber cómo hacemos las cosas, cómo funcionan, ¿no? Es este saber que está preservado en esa persona que ha sufrido un ictus y que no sabe que lo que tiene ahí delante, que le estamos presentando, son unas tijeras, pero cuando le decimos cógelo, hace así, ¿no? Pone las manos como cuando ponemos para coger las tijeras, ¿no? Incluso hay algunos casos, fijaros, que son muy extremos, de ceguera, ¿no? De ciertos tipos de ceguera en el que el sujeto, por una lesión cerebral, puede no estar viendo, pero sin embargo, si tú le dices, acerca la mano a este objeto, la acerca así, ¿no? Sí, no me acuerdo ahora. Bueno, pues son memorias que son más resistentes al olvido y también memorias que requieren más práctica, ¿eh? Para consolidar la habilidad. Pensar en cualquier cosa que habéis aprendido a hacer a lo largo de la vida de una manera automática. Otro sistema de memoria sería la memoria perceptual, ¿no? Que es un tipo de memoria en el que manejamos principalmente la estructura física de palabras, de objetos. Sabemos qué es lo grande, lo pequeño, lo redondo, lo triangular, y que es muy medible con pruebas de priming, ¿no? Se puede medir a través de las pruebas de facilitación. Otro sistema de memoria sería el sistema de memoria episódica. Ya hemos hablado sobre él, contiene recuerdos de experiencias personales, tiene una enorme capacidad, también muy sensible al olvido por la interferencia de nuevos contenidos, de nuevas experiencias. Y otro sistema que podría ser otro tipo de memoria que podría ser un buen candidato a ser un sistema sería la memoria semántica, donde, bueno, pues sabemos que es este sistema de memoria voluntaria, con el que aprendemos hechos, recordamos hechos, es la memoria que contiene los conceptos que aprendemos a lo largo de la vida. Y también sensible al olvido por interferencia, por falta de acceso a la información, por falta de repaso, es que me preguntas cosas que ya hace mucho tiempo que, ¿no? Por eso es tan importante repasar antes del examen. Pero el mismo día no, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no? Yo nunca lo he hecho. Ajá. Bueno, luego está ahí, mira, no hay reglas que sean universalmente aplicables al 100% de las personas. Luego cada uno busca cuál es su mejor truco o estrategia, ¿no? Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con sistemas o con procesos? Porque la definición que acabamos de hacer de los criterios para considerar un sistema está claro, pero no hay un consenso sobre esto, ¿eh?
porque las evidencias de las disociaciones entre sistemas son muy amplias y porque este planteamiento de sistema tiene dificultades para explicar el funcionamiento de la memoria al principio y al final de la vida. Las disociaciones no son iguales, ¿no? Y entonces tenemos la alternativa de la visión de los sistemas, que es la visión de la profundidad en el procesamiento de la información, ¿no? Es una visión alternativa que plantea que lo importante no son tanto los sistemas, que probablemente tenemos un solo sistema que lo que hace es procesar la información de una manera o más superficial, más según solamente criterios físicos, ¿no? O de una manera más profunda, atendiendo a un procesamiento más semántico. ¿Sí? Estas diferenciaciones ya entendéis bien, ¿no? Vale. Y que el rendimiento en las pruebas que hacemos pues depende fundamentalmente del grado de procesamiento que se realiza en la codificación y en la recuperación, ¿no? Si nos quedamos solamente, no es lo mismo estudiar de memoria, que te aprendes una cantidad de cosas que no entiendes bien, o intentar encontrar un sentido que es más elaborado, requiere más tiempo, pero luego hace que también las trazas de memoria pueden estar más unidas con aspectos que nosotros ya tenemos fijados previamente en nuestro conocimiento. Desde este punto de vista, lo importante, por lo tanto, más es el tipo de procesamiento más que el sistema de memoria. Y ellos dicen, los sistemas de la memoria explícita, lo que hacemos es utilizar más un sistema semántico. En las tareas de memoria implícita lo que hacemos es un procesamiento más superficial, guiado por datos, ¿no? Pero a su vez, aunque seguramente podéis, ¿no? Me imagino que resulta razonable ver esta perspectiva del funcionamiento de la memoria en cuanto al grado de profundidad en el procesamiento de la información, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo definimos grado de profundidad? Pues no es fácil, ¿no? Y este modelo tiene más dificultades para explicar de una manera convincente las disociaciones de memoria en la amnesia, ¿no? ¿Por qué entonces un paciente no se acuerda de qué ha comido hoy, pero tiene otros recuerdos procedimentales conservados, ¿no? Porque esto claramente parece que nos habla de sistemas de memoria diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha estudiado la relación que hay entre los sistemas de memoria y la función cerebral? Pues una fuente de información muy importante han sido los pacientes amnésicos y las disociaciones que presentaban en el recuerdo, ¿eh? A esto se ha añadido después la neuroimagen y también, como hemos visto antes en el ejemplo de los monos, el uso de animales de laboratorio. Básicamente se ha asociado, ¿no? Estas fuentes de información nos están permitiendo comprender que hay una relación muy clara entre la memoria declarativa y el hipocampo, ¿no? Entre las áreas temporales mediales del diencéfalo, ¿no? Y el hipocampo como centro principal, ¿no? Por ejemplo, que en el condicionamiento de algunas reacciones reflejas, que también es necesario memorizar. Lo que pasa es que se memorizan de una manera inconsciente, ¿no? Pues está muy implicado el cerebelo. El condicionamiento del parpadeo se hace echando un chorrito de aire, perdón, y la reacción automática es el parpadeo, ¿no? Si antes del chorrito de luz enciendes una luz, antes del chorrito de aire, perdón, enciendes una luz, ¿no? Lo que hace el animal con estas repeticiones es condicionar ya el parpadeo solamente a la presentación de la luz, ¿vale? Pero si lesionas el cerebelo, este aprendizaje ¡pop!
desaparece. Y claramente en el aprendizaje de respuestas emocionales, pues ¿quién está implicado? Pues la amígdala, ¿no? El sistema límbico y la amígdala como núcleo principal. ¿Qué técnicas de neuroimagen se han empleado o se emplean de una manera más importante? Pues aquí hay dos fundamentales que son la tomografía por emisión de positrones. ¿Alguna vez habéis oído a un familiar o le van a hacer un PET? ¿No? Bueno, pues esto básicamente lo que hace es inyectar una sustancia radioactiva que se puede ver con cierto tipo de cámaras, digamos, ¿no? Y lo que vemos es la acumulación de esa sustancia radioactiva en el cerebro en función de qué áreas del cerebro están acumulando más sangre. La sustancia radioactiva se va con la sangre y podemos ver dónde está esa sustancia radioactiva. Y la otra técnica es la de la resonancia magnética. ¿Okay? Resonancia magnética funcional y estructural. La que vemos ahora nosotros aquí es la funcional. Bueno, pues ambas observan cambios locales en el flujo sanguíneo cerebral, es decir, dónde hay más sangre acumulada en el cerebro y en el metabolismo asociado a diferentes áreas. Es decir, por ejemplo, en qué partes del cerebro está el organismo, el cerebro está, qué núcleos cerebrales están consumiendo más oxígeno. Esto se puede ver con la resonancia magnética funcional. ¿Qué ventaja tiene la resonancia magnética? Pues que tiene mayor resolución espacial y temporal, es decir, da un mayor detalle de las regiones que se activan, ¿no? Es, digamos, como más concreta, más detallada. Y además da una mayor resolución temporal. Esto es muy importante porque nos permite poder establecer relaciones entre los eventos, entre los estímulos que recibe el cerebro y la capacidad para captar cambios, ¿no? Si tú tienes una máquina que te permite observar cambios 5 minutos después de que ha aparecido un estímulo, pues la cantidad de variables que pueden estar influyendo en los 5 minutos es una exageración, ¿no? Lo digo para que se entienda. Pues si tienes, en cambio, otra técnica que te permite captar cambios 2 décimas o 2 centésimas de segundo después de que tú has provocado un estímulo, eso nos permite una mayor resolución temporal. Además, la resonancia magnética funcional no necesita la inyección del contraste que necesitamos en el PET. Y por lo tanto es una técnica muy inocua y más cara. Lo que hace la resonancia magnética es observar la función hemodinámica, lo que decía antes de la acumulación de sangre en algunas partes, qué tipo de regiones cerebrales se acumula sangre, o se gasta más oxígeno o se consume más glucosa, ¿vale? Que es, digamos, el alimento o la energía que emplean las neuronas para hacer la función cerebral. Bueno, pues fijaros, ¿cuál es la estrategia aquí? Pues la estrategia es poner a sujetos a hacer tareas que tienen que ver con la memoria de trabajo mientras están metidos en una máquina de neuroimagen funcional, ¿no? En una resonancia. Entonces vemos cuáles son las áreas del cerebro que se están activando de una mayor manera. Bueno, no me voy a liar con esto, pero activarse tampoco quiere decir que esa sea el área, o activar no quiere decir funcionar mejor. A veces activar, como vamos a ver, o a veces aprender quiere decir desactivar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, a partir de estos sistemas, de estos procedimientos de investigación, ¿no? Pues se ha llegado a relacionar, por ejemplo, que la corteza prefrontal lateral, que serían esta que veis ahí en rojo y en verde, ¿no? Tiene que ver con la tarea de retener información brevemente. Esto, por ejemplo, en experimentos que se han hecho en monos, ¿no?
Y en humanos, estos resultados también se replican, ¿no? Cuando estamos manejando tareas verbales, esto tiende a activar de una mayor manera la corteza prefrontal lateral, es decir, esta, pero en su lado izquierdo, bueno, que sería esa, ¿vale? Y cuando estamos trabajando con tareas espaciales, imagínate o recuerda dónde estaban los puntos, si estaban arriba o abajo, ¿no? ¿Vale? Entonces esto tiende más a activar la corteza prefrontal lateral derecha, es decir, la imagen estaría en el otro hemisferio de esta diapositiva. Bueno, ¿qué más variantes se pueden hacer? Pues se puede simplemente pedirles a los sujetos mantener una serie de números en la memoria, intenta acordarte del número de teléfono, ¿no? Hemos hecho aquí algún día el ejercicio este de ordenar números y letras. Yo te voy a decir una serie de números y letras. Y luego tú me los tienes que decir ordenados. Primero las letras alfabéticamente y luego, ¿vale? Bueno, pues obviamente esta es más compleja, ¿no? Entonces, una podría ser mantener una secuencia en la memoria y esta segunda sería ordenarlo alfabéticamente. Bueno, pues ambas tareas activan la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventrolateral. La corteza prefrontal dorsolateral sería esta que tenéis aquí en verde y la ventrolateral sería la que tenéis aquí en rojo. Y cuando le pedimos al sujeto que manipule, ordénalo según, eso va más asociado a la activación de regiones dorsolaterales, ¿vale? Y lo que señalábamos antes, la memoria de trabajo como sistema no está localizado en un único núcleo, sino que requiere la acción de la corteza prefrontal y de regiones parietales. Y probablemente estos circuitos son realmente complejos, porque estamos aquí viendo, digamos, interacciones entre 1, 2 o 3 núcleos y seguramente han de ser más complejas. Bueno, ¿cuál es la neuroimagen funcional de la memoria episódica? Bueno, pues en sujetos sanos se ha observado la relación que hay entre tareas de memoria episódica y la activación del hipocampo y también de la corteza temporal medial, esta que tenéis aquí, ¿vale? El hipocampo diríamos que está en regiones internas a esta altura de la corteza temporal medial, ¿vale? Fijaros, la corteza temporal medial de aquí estaría aquí, ¿sí? Esta es una visión lateral y esta es una visión, digamos, de adelante hacia atrás, como si fuera un corte en el cerebro así, ¿vale? Bueno, también se activan en la memoria episódica regiones de la corteza prefrontal, la corteza parietal, y se ha observado, se ha conocido que el lóbulo temporal medial, este lóbulo, digamos, no solamente en su corteza, sino en regiones más internas también, participa en la creación de memorias episódicas. Estas que luego nos van a ayudar a recordar que de pequeños era mi tío el que me solía llevar al campo y íbamos aquí, íbamos allá, lo que sea. El lóbulo temporal medial en conexión con el hipocampo. Fijaros, el hipocampo que veíamos antes, como esa región que parecía así como una haba alargada, lo podemos ver desde otro punto de vista y estaría recogido aquí, en esta parte en naranja que ves ahí, que está aumentada aquí, pues esta sería una representación de adelante hacia atrás, creo que se llama un corte coronal del hipocampo, ¿vale? Pero luego las regiones adyacentes al hipocampo también tienen una participación muy importante. Algunas regiones adyacentes como la corteza periorbital, ¿no?, que veis aquí en azul,
o la corteza entorrinal, que veis aquí en verde, o la parahipocampal, que veis aquí en ese azul más clarito, ¿vale? Bueno, pues todas esas están trabajando coordinadamente en las tareas de memoria episódica. El hipocampo estaría más implicado en la recuperación del estímulo. Digamos que el hipocampo es esa región que actúa como coordinador de las memorias, que sabe dónde están almacenadas las memorias, las coordina para provocar un recuerdo congruente. Y no tanto en la familiaridad con los estímulos, ¿no? En esa sensación de que yo esto lo conozco o no lo conozco. En la sensación de familiaridad estaría más, digamos, sería más una región subyacente a esta sensación de familiaridad, sería la corteza periorrinal. Y la región del parahipocampo estaría más implicada en cuál es el contexto espacial de los recuerdos. Si era aquí, si era en el pueblo, o era en la ciudad, o era arriba, o era abajo. Veis que es un mapa realmente complejo, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los correlatos neurales de la memoria implícita? Bueno, lo que sabemos es que, fijaros, la repetición de un estímulo se asocia a una disminución de la actividad neural en el procesamiento del estímulo. En este caso, disminución de la actividad neural en el procesamiento del estímulo no quiere decir disminución en el rendimiento de respuesta al estímulo. Quiere decir que el cerebro con menos activación puede rendir igualmente bien. ¿Vale? En principio, la memoria explícita, por ejemplo, se asocia a la activación de regiones bilaterales, temporales y mediales de la corteza prefrontal, ¿os acordáis? La memoria explícita, las regiones bilaterales, hay el dorso lateral. Sin embargo, las pruebas de priming se han asociado al funcionamiento de regiones occipitales y temporales. Las regiones occipitales las tenéis ahí puestas en azul, en la diapo. Aquí atrás en azul. Una de esas regiones temporales es la corteza, la llamada corteza extraestriada. Lo tenéis ahí. Otra región implicada sería el giro fusiforme, que esta sería una visión del cerebro visto desde abajo. ¿Vale? Aquí sería desde abajo y aquí estarían los ojos. Aquí y aquí. ¿Vale? Y estas regiones que tenéis ahí en rojo serían los giros fusiformes. Principalmente el izquierdo y la corteza prefrontal inferior. Pues que estaría por aquí. Bueno, pues estas regiones muestran activación ante la presentación novedosa de estímulos. ¿Qué pasa con el priming? Pues que lo que al principio es novedoso, con el priming, ya como nos hemos expuesto al estímulo, deja de ser tan novedoso. Y parece que lo que hace el cerebro es dejar de activar unas regiones cuando se familiariza y empezar a activar otras, ¿no? Cuando ya está familiarizado. Es decir, la memoria implícita y la explícita no tienen sistemas diferentes, sino, digamos, como modos de acceso diferentes a la recuperación de los trazos de memoria. ¿Vale? Esto lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva con los trabajos de Sachter. Fijaros que él ha demostrado que hay una correlación entre el priming y la reducción de la activación cortical prefrontal. Es decir, cuanto más estamos familiarizados con un estímulo, menos activamos, dicho en términos, no sé, creo que pueden ser más comprensibles, ¿no? Menos activamos las regiones más modernas de nuestro cerebro, las que están más dedicadas a comprender lo complejo, lo diferente, lo novedoso, ¿no? Cuando nos vamos familiarizando con un estímulo, esas regiones dejan de activarse y activamos otras que normalmente están más
digamos, en áreas subcorticales. ¿Sí? Bueno, y esta reducción de la activación en regiones prefrontales se ha observado tanto con priming visual como con priming conductual. Sobre esto hay unos trabajos muy bonitos también que están publicados en un libro de Conan Goldberg. Se titula El cerebro ejecutivo. Si os interesa, es uno de los mejores libros sobre el cerebro que yo me he leído. ¿Lo conoces? No, Pero digo que sí, que no me voy a poner. Sí, no, y si os interesan los temas de neurociencia, es un libro que está muy bien. Y pues también cuenta estos hallazgos de cómo el cerebro, cuando estamos manejando algo novedoso, activamos más la corteza, y cuando nos familiarizamos con esos estímulos que al principio son novedosos, pero que fruto de la experiencia ya dejan de serlo, activamos menos la corteza, y esa activación, digamos, que se traslada hacia áreas subcorticales. ¿Vale? Pues hasta aquí.